buenas noches. Nuevamente, amigos, bienvenidos. Estamos reunidos para un nuevo conversatorio de las comunidades Yachachicucs. Queremos agradecer la presencia de los amigos que se encuentran al momento conectados y esperemos que se vayan sumando a esta reunión personas que ustedes ya conocen. Queremos dar la bienvenida, como siempre, a Marcelita Miteri, y ya le hemos presentado a ella. Queremos dar la bienvenida a Byron Avilés, a Fernando Beltrán, y dejé al último para presentarles a Yasmín Pascuel, que se suma a la comunidad. Ella está interesada en desarrollar algunas investigaciones precisamente relacionadas a los sistemas adaptativos con la parte de la armonía ancestral desde diferentes aristas que recoge la parte biológica, ecológica y etológica. Bienvenida, Yasmín. Y el día de hoy vamos a variar un poquito a lo que comúnmente hemos estado relacionados a estos conversatorios. Va a ser esto, un conversatorio que va a comenzar con una exposición, yo le llamo un testimonio complejo de vida, de nuestro querido amigo Fernando Beltrán, quien está saliendo precisamente de esta compleja situación de la pandemia relacionada a la salud, pero no solamente a la salud física o patológica, sino también pues a la parte espiritual, a la parte psicológica, a la parte filosófica, y que cuando él termine de dar su testimonio, vamos a participar en el conversatorio. El día de hoy el tema son los sistemas adaptativos complejos de la armonía en la comunidad de Yachachicucs, entendiendo como un sistema adaptativo complejo es un tipo de sistema muy especial en el sentido de que es diverso y está conformado por múltiples elementos interconectados y adaptados, porque tiene la capacidad de cambiar, pero también tenemos la capacidad de aprender. Entonces, de esta manera, les doy la bienvenida y, por favor, me gustaría, Fernando, que iniciemos. Te dejamos con la palabra. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos. Realmente es un gusto podernos encontrar en estos conversatorios, en estos diálogos. Bueno, sí, yo les voy a un poco comentar la experiencia sobre el COVID-19, algo que todavía lo estoy atravesando, creo que estoy en la etapa ya final por salir, pero nos ha dejado una enseñanza en todo ámbito, ¿no? Yo creo que el COVID en sí mismo tiene una causa y tiene un efecto, o tiene un origen que trasciende muchas cosas. Entonces yo diría, desde varios puntos de vista, en estos más de 30 días que llevo con esta, digamos, enfermedad, con este virus, yo lo catalogaría como un incentivo en dos ámbitos básicamente. Un incentivo que puede ser positivo o puede ser negativo. Un incentivo, cuando hablamos de incentivo, estamos refiriéndonos a que este incentivo, es decir, el virus, nos ha permitido cambiar nuestra forma de ser, de ver las cosas, y puede ser positivamente y negativamente. Yo creo que en el ámbito negativo, el virus nos ataca de una manera fuerte, drástica, porque nos enseña y nos muestra cuán vulnerables somos los seres humanos. El hecho de atravesar esta enfermedad nos demuestra nuestras debilidades, nos demuestra desde el ámbito negativo que tan vulnerables somos, pero si comparamos esta enfermedad con la sociedad, también nos está demostrando lo mismo. Por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, estamos viendo no solamente en el ámbito de la economía, estamos viendo en el ámbito de la salud que somos muy vulnerables, que no nos hemos todavía, ni siquiera conocemos bien el virus y no nos hemos adaptado a este virus. Es decir, cuando uno hace una relación entre lo que vive internamente como persona
y lo refleja en la realidad, prácticamente viene a ser lo mismo. La diferencia está en que otras sociedades están mejor preparadas, ¿sí? Tanto desde el ámbito económico, de la salud. Y cuando yo digo que el COVID es un incentivo, digo porque en estos 30 días ha cambiado muchas cosas dentro de mí. Y como bien decía Armando, nos ha cambiado en el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico, en el ámbito físico, en el ámbito familiar. Porque si bien esta enfermedad me ha castigado, yo diría desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista psicológico en un inicio, también me ha permitido, y ahí viene el lado positivo, comprender muchas cosas e irme adaptando, e ir conociendo. Y ahí es cuando uno pierde el miedo, cuando va conociendo mejor de la enfermedad, cuando va conociendo mejor del virus, y empieza a adaptarse a una nueva realidad. Una nueva realidad en la que van despertándose fortalezas, en la que vamos despertando nuevas habilidades, nuevas destrezas, y podemos salir de este enfoque que, digamos, en un principio fue negativo. Y una muestra de eso es que, por ejemplo, a nivel familiar, yo estoy más de un mes fuera del hogar, pero mis hijos, mi esposa, han tenido que adaptarse, y ahí viene el tema. Nosotros, como seres humanos, somos necesarios, pero no imprescindibles. Ellos han tenido que adaptarse a una nueva realidad, a desenvolverse sin el padre, sin la madre, y han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades o a la ausencia de las personas. Entonces yo por eso decía, para mí el COVID es un incentivo que puede ir en dos ámbitos, en lo positivo o en lo negativo, pero lo que sí nos ha obligado al COVID es a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar nuestras conductas en todo ámbito, personal, familiar, ¿sí? El hecho mismo de que esta enfermedad, yo diría también es un sistema, porque cuando uno se introduce y siente la enfermedad, no solo te duele la cabeza, no solo te duele el cuerpo, no solo te duele o estás con temperatura, viene un proceso que te ataca absolutamente todo, ¿no? Entonces decimos es un virus, sí, pero te ataca todos los sistemas que tú tienes dentro, ¿sí? Y luego viene el tema psicológico, ¿no? Porque cuando tú estás en una clínica y te van midiendo todos, yo diría cada hora, cada 2 horas los síntomas, y tú vas viendo que esos síntomas permanecen estables, te pones bien, pero vas viendo que vas fallando en alguno, cada vez se complica y te pueden poner oxígeno, te pueden dar otro tipo de remedios, y entonces uno tiene que ir atravesando esto que no lo conocemos, pero ha sido un proceso adaptativo efectivamente, en que hemos ido asumiendo cosas en los diferentes ámbitos, desde lo espiritual, sobre todo, ¿no? Que ha sido muy importante. Yo diría el ámbito espiritual, de la energía como tal, que personalmente yo he recibido de muchos de ustedes, creo que de todos y de otras personas, ha sido fundamental, ¿sí? Eso en el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico y en el ámbito físico, porque a la final tu cuerpo también se adapta a ese virus y tu cuerpo también va respondiendo, y es así tanto que uno va generando los anticuerpos. Entonces yo, para concluir, diría que el COVID es un incentivo que nos puede dar desde el lado positivo y desde el lado negativo, pero algo que sí es real, nos ha cambiado nuestra conducta, nos ha cambiado nuestra forma de ser, porque ya no podemos hacer las mismas cosas que antes. Y hoy estamos viendo que esto se refleja también en la sociedad ecuatoriana, también en todos los ámbitos, en la economía, en la salud, en la educación. Entonces, ha sido realmente una experiencia fuerte, desde mi punto de vista, dolorosa, pero que la he ido aceptando por un lado, y por otro lado generando nuevas habilidades, nuevas experticias, nuevos conocimientos, porque he leído mucho sobre esta enfermedad, que me ha hecho comprenderla y un poquito seguir avanzando en ese tema, a mejorar, ¿no? Y también he comprendido que mi familia, a pesar de las situaciones que he atravesado,
ha tenido que sobreponerse, es decir, se ha adaptado a esa ausencia. ¿Sí? Eso es lo que yo les podría comentar. Esa sería mi parte. Muchas gracias. Bien, entonces, gracias Fernando por esa, es interesante lo que tú manifiestas y me gustaría conocer qué es lo que dicen los compañeros que están, y las compañeras, perdón, que están en este momento en el conversatorio. No sé si alguien quiera participar, por favor. Haciendo primero una reflexión de lo que nos acaba de decir sobre el tema. La familia es un sistema, y un sistema cuando comienza a desmembrarse de una manera obligatoria, como nos manifiesta Fernando, evidentemente nos conduce a replantear y repensar las formas de vida en todo sentido, en las diferentes variables, en las diferentes dimensiones que nosotros nos encontramos. Y Fernando decía algo muy importante, ¿no? Nos damos cuenta que la vida es tan pasajera, además de ser hermosa, pero que también nadie es indispensable. Y que dentro de todos estos mecanismos y dentro de todos estos procesos tenemos que tener la capacidad autopoética, le llamaría yo, de adaptabilidad, de adaptación. Creo que cada uno de nosotros estamos viviendo de manera distinta pero similar, ¿sí? Me permiten hacer esa metáfora, de manera distinta pero similar. Estamos viviendo precisamente esta pandemia. Y más allá de la pandemia, diría yo, la realidad de haber cambiado de manera notoria la vida. Así es que, por favor, no sé, Byron, me parece que quieres participar. Sí, justo eso. Gracias, hermano. Bueno, oyendo la experiencia de Fernando en primera instancia, quiero primero dar gracias a Dios de que ayudó a salir en este momento, porque la afectación física y psicológica es fuerte, sobre todo por el desconocimiento que tenemos de este tipo de enfermedades y la manera como podemos tratar nuestro país, ¿no? Segundo, yo estoy de acuerdo plenamente en lo que tú dices, que es un sistema de adaptación, y obviamente tú y toda tu familia se adaptó a ese fenómeno, a ese problema o a esa enfermedad. Y obviamente nos afecta, pero tenemos que aprender a adaptarnos para sobresalir. Y eso creo que eres un buen ejemplo, y estoy seguro que con la bendición del Todopoderoso, por los que creemos, y estás saliendo y vas a salir adelante, y me alegro de corazón. Y esto es un ejemplo para todos, sobre todo en la comprensión de que la vida es muy rápida, la vida es muy efímera, y lo interesante es que hay que adaptarnos a todos los cambios, porque de eso hay que aprender y mejorar y seguir adelante. Siempre hay que decir, las cosas son difíciles, pero vamos a salir. Eso es el ejemplo que estás dando, y es el ejemplo que tenemos que aprender. Todo sistema tiene que adaptarse, y nosotros estamos pasando por esto y están afectando los sistemas tradicionales que hemos vivido siempre y estamos acostumbrados. Y estar en confinamiento o haber estado y comenzar a salir y restituirnos más a las actividades habituales es un proceso de adaptación, y eso también hay que hacerlo, hay que aprender para mejorar. Me parece interesante, y vuelvo a decir, me parece que eso es lo que la mayoría de las personas no entendemos, y tenemos que primero pasarlo para entenderlo, ¿no? Que hay que cambiar nuestras prioridades, que hay que adaptarnos a las situaciones, que hay que comprender y tener el apoyo de la familia, y sobre todo saber que nosotros somos pasajeros en la vida, ¿no? Y eso es interesante, no todos hemos aprendido a manejarlo con ese grado de madurez para poder dar prioridades en la vida, y dar prioridades sobre todo en el manejo de la familia, en compartir y disfrutar con ellos, en apreciar cada momento con el que vivimos, porque realmente es lo más importante que tenemos. ¿Sí? Muchas personas nos preocupamos o se preocupan de la parte monetaria, de la parte del trabajo, y nos olvidamos de lo que realmente importa, que nosotros tenemos que desarrollarnos de una manera integral en los diferentes aspectos. Somos biopsicosociales, y por ende la adaptación tiene que ser a todo nivel. ¿Sí? Eso quería comentar. Gracias. Bien, gracias, mi estimado Byron. Aquí a manera de reflexión, creería yo que deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? Yo les hablé hace un ratito de Humberto Maturana con su teoría y Francisco Varela de la autopoiesis, ¿no? Y es interesante lo que estos dos médicos chilenos
en su teoría de la autopoiesis manifiestan, ¿no? O sea, es muy interesante. Auto, que significa a sí mismo, y poiesis, creación. Entonces, los seres humanos tenemos que tener la capacidad de autocrearnos día a día, ¿sí? De autocrearnos día a día en diferentes dimensiones, en diferentes aristas, en el trabajo, con la familia, con la sociedad misma, en educación, entender que somos parte de una naturaleza y que la naturaleza forma parte de nosotros. Se ha oído tanto de esta pandemia que nos lleva a reflexionar la capacidad del ser humano de destrucción, más que de autopoiesis, ¿no? Que eso nos conduce a hacer profundas reflexiones de preguntarnos realmente qué es la vida, ¿no? Jorge, parece que quieres intervenir, por favor, estás con... Sí, Armando, muchas gracias. Mira, yo quisiera abordar este tema en primera instancia trayendo a colación a Ludwig Bertalanffy, cuando él precisamente planteaba el tema de la teoría de sistemas. Y Bertalanffy lo que nos dice a nosotros es que para que haya un sistema necesariamente tiene que haber elementos, que es la condición de base, pero esos elementos tienen que entrar en interacción. Esa es la definición básica de Bertalanffy. Entonces, a partir de esa definición, quisiera irme a lo magnánimo y quisiera irme también a lo mínimo. Es decir, es importante que nosotros entendamos que esa interacción que nos da el universo, el Sol, el planeta, los individuos, las especies, ¿no? Como digo, hasta abajo, las moléculas, los átomos, precisamente forman un gran holograma que lo que nos debe inducir es a pensar que en realidad todo esto que está pasando precisamente nos engendra procesos de autoconstrucción. Armando dice de autopoiesis, yo diría de reorganización, yo diría de aquellos procesos, de aquellos elementos que normalmente han pasado a lo largo de la vida del planeta y que se convierten en procesos cíclicos. A veces nosotros como seres humanos pensamos que en este gran devenir del planeta, pensamos que nosotros somos los que lo gobernamos, y seguramente por eso hacemos de esta pandemia el gran monstruo que acaba sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos pensando en el ser humano. Yo me pregunto cuántas bacterias existen a nivel molecular, me pregunto cuántos virus existen a nivel molecular. Cuando de repente existieron ya grandes extinciones masivas, ¿cuánto tiempo duraron esas extinciones masivas? ¿No? Y el otro día hacía una remembranza precisamente de este tema, solamente para tratar de dimensionar lo magnánimo de esto. Y claro, cuando me ponía a averiguar un poquito los datos, por ejemplo, de creación del universo, según los científicos, nos dicen que más o menos son 13.700 millones de años de creado el universo. Y por ahí nos dicen que el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.400 millones de años, que el Sol 4.500, y que en esa interacción que hace el Sol con el planeta, es una interacción de vida, ¿no? Y en esa interacción que hace el Sol con el universo también es una interacción de vida. Entonces miren, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esas interacciones precisamente engendren el caldo de cultivo para que se genere la vida? En eso debemos poner a pensar, porque aparentemente la vida recién sale hace 2.500 millones de años, ¿no? Pero después de todo eso, después de todo ese tema, también nos dicen a nosotros que existieron ya 5 extinciones masivas del planeta. Pero verán que las extinciones masivas son extinciones masivas, pues. Por ejemplo, en la primera extinción, cuando hablamos del ordovícico, ¿no? El ordovícico que genera esa primera gran debacle hace 443 millones de años. Aparentemente extingue la vida más o menos 200 millones de años, ¿no?
Entonces, claro, no era la vida como la que conocíamos ahora, ¿no? Pero eran formas de vida. Seguramente la vida marítima, ¿no? Y seguramente una serie de especies que nosotros lo vemos como ciencia ficción, pero que cuando las desentierran nos damos cuenta que existieron, ¿no? Seguramente lo más cercano que nosotros tenemos es precisamente el famoso Cretácico con el tema de la caída del asteroide en Yucatán y que también extinguió la vida. O el tema de Pangea, por ejemplo, cuando se dividió el continente, que también extinguió la vida. Entonces, miren, yo quisiera tratar de dimensionar este tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa y bienvenido sea el tema, Armando, porque tú lo planteaste. Mira, es muy importante que nosotros veamos en este sistema, en este entorno que estamos viviendo hoy por hoy, precisamente fenómenos de autoorganización del propio planeta, ¿sí? Fenómeno de autoorganización porque de repente perjudica un poquito al ser humano, pero tal vez está beneficiando a las otras especies. Entonces también tenemos que ponernos a pensar del otro lado, del lado de las especies. ¿Cómo está haciendo este entorno que estamos viviendo? ¿Cómo está favoreciendo precisamente a las otras especies? Y eso deberíamos nosotros dejar un poquito ese egocentrismo humano para darnos cuenta que empezamos a tener una nueva inflexión, digamos así, inclusive civilizatoria, como dice nuestro buen amigo Raúl, ¿no? Porque aparentemente los conceptos de civilización tienen que ver con el tema precisamente de cómo vivimos en una determinada época. Y si esta es la época para que nosotros cambiemos el rumbo, manejemos una nueva inflexión para poder precisamente reinventar el tema, ojalá podamos hacerlo. Pero bueno, yo creo que es un poquito difícil porque ya estamos viendo lo que está pasando aquí en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, miren, yo quisiera, para dar la palabra a otra persona, quisiera dejar sentado el hecho de que en algún momento los seres humanos tenemos que ponernos precisamente a pensar de los dos lados. Ese lado externo que nos influye y ese lado interno que también nos influye. Ese lado externo que podría ser que nos dé armonía, porque a veces buscamos armonía en lo que está afuera, ¿no? Buscamos armonía en la familia, buscamos armonía en irnos a un río, buscamos armonía en el capital, buscamos armonía bajo diferentes cosas. Y cuando conversaba hoy temprano con Yasmín, le decía, mira, es que lo que pasa es que ¿quién no se siente feliz cuando consigue algo de dinero? De pronto, si eso es armonía, de pronto puede ser que esa sea armonía, ¿no? Pero, ¿quiénes de nosotros nos hemos puesto a pensar que nuestra gran armonía está adentro? Y no solamente es espiritual, es biológica, ¿no? Nuestra armonía es física, nuestra armonía es química. O sea, hay diferentes contextos de armonía. El otro día el Raulito a mí me pasaba unos enlaces de unos videos que me parecen espectaculares. Y precisamente ahí hacían reflexionar que de repente los seres humanos entramos en problemas porque somos tremendamente cerebrales, ¿no? O sea, la parte cerebral, lógicamente, es reactiva. La parte cerebral es aquella que domina precisamente nuestro sistema nervioso, y con eso reaccionamos ante lo que sea. Y no sabemos cómo reaccionamos, a veces reaccionaremos bien, a veces reaccionaremos mal, no sabemos cómo reaccionamos, ¿no? El gran problema de este contexto cerebral es que es precisamente eso, viene de lo que nosotros hemos aprendido, y a veces nos quedamos en ese pasado que hemos aprendido, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Hace que nosotros llevemos una carga tremendamente pesada por ese pasado. Y le decía también, te daba un dato, Yasmín, que más o menos son 70,000 pensamientos que nos llegan diarios, ¿no? A nosotros. Pero de esos 70,000 pensamientos, el 90% son pensamientos del día pasado, es decir, de ayer. Imagínense ustedes. O sea, nos encanta vivir en el pasado. Ese es el tema. Cuando la gran relación que debe haber entre el cerebro y el corazón precisamente es esa, tratar de buscar nuevos temas, nuevas ideas, nuevas conjeturas, nuevas formas de vida
para que haya una armonía entre el corazón y el cerebro. Entonces, miren, aquí precisamente el tema es este. El tema es que nosotros lleguemos a manejar unas comprensiones fuertes que tengan que ver con el hecho de que, si bien es cierto, nosotros podemos tener diferentes condiciones, muchas condiciones. Yo ya no le llamo ni siquiera enfermedad, yo le llamo condición. También un buen amigo, Iván, me hizo entender eso. Nosotros tenemos condiciones diferentes. Y claro, hay diversidad en el planeta. Hay una diversidad tremendamente grande. Entonces, cuando entendemos que hay diferentes condiciones, nosotros podemos aceptar una enfermedad como una condición simple. Y si me duele, qué bueno que me duela. Estoy entendiendo que todavía sigo vivo, ¿sí? Y por ahí querría terminar en esta parte de mi conversación. No sé quién quisiera seguir, por favor. Bien, Jorge, para hacer una pequeña reflexión a manera de moderación de lo que tú manifiestas, ¿no? Lo importante de lo que tú nos dices y de lo que tú abordas, Jorge, precisamente son esas comprensiones que es lo que precisamente se hace difícil en los seres humanos en la actualidad, el comprender. Ya Edgar Morin en su obra, me parece que es el método 4, si la memoria no me traiciona, él precisamente dice que para entender o para comprender la comprensión, se tiene que comprender la incomprensión primero, ¿no? Y nos pone algunos ejemplos. O sea, ¿cómo puedes tú entender que entre familias haya disgustos? Es incomprensible, ¿no? ¿Cómo puedes entender tú que haya entre vecinos peleas? Es incomprensible, porque se sobreentiende que somos sistemas sociales, volviendo a la palabrita, adaptativos, es decir, que me adapto a mi vecino, que tu vecino se adapta a ti. ¿Cómo podemos comprender que existen, inclusive, Morin se atreve a manifestar de que en esa migración que tuvimos desde hace 10.000 años en el Rift de África, las personas fuimos cambiando de fisionomía, de color de piel, de gustos, de preferencias, de idiomas, de religiones? ¿Cómo podemos entender que todas las iglesias hablan de un Dios, ¿sí?, pero de diferente manera? Y son comprensiones. Yo creo que es un momento, para dar la palabra a otra persona, yo creo que es un momento de volver un poquito al famoso año 2012. En el año 2012, el mundo se escandalizó pensando en que venía el fin del mundo por un presagio mitológico, cosmológico y astronómico de los mayas. Y todo el mundo se puso en alerta y era el fin del mundo. Tenemos hasta películas de Hollywood, ¿no? Entonces los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir un poquito la vida como en el cine, como en las películas, dejando de lado la realidad. Y pocas personas han investigado sobre efectivamente qué era este famoso cambio del 2012. Era un cambio de ciclo. Y nosotros podemos encontrar autores como Gustavo Porras Castrejón, que él manifiesta que en el 2012 terminó la famosa cuenta larga, ¿sí? Que terminó la famosa cuenta larga exactamente el 21 de diciembre del 2012. Habiendo estudiado mensajes del Chilam Balam de Chumayel, ¿no?, que son vestigios históricos de comprensión y de estudio en base a un ejercicio adivinatorio, es decir, mitológico, astrológico, sobrenatural. Se entendía que este ciclo comenzó cuando el sol salió el 14 de agosto del año 3114, antes de Cristo, y terminaba precisamente, o concluía, el 21 de diciembre del 2012. Pero yo insisto, a veces la falta de comprensión, a veces, como dijo Nietzsche, el olvidarnos y el buscar deidades para justificar nuestro tipo y ritmo de vida, hace que estas cosas a veces queden en eso, en la mitología, porque la ciencia se ha opuesto tenazmente a buscar otros tipos de comprensión. Yo he de volver a decir lo que he dicho en todos los conversatorios. Para mí la ciencia es egoísta y es ciega.
Porque tal es el caso que todavía la ciencia no tiene la solución, o probablemente ya tenga inclusive la solución para el COVID. Y aquí no estamos hablando exclusivamente de adaptarnos a vivir con el virus. Aquí estamos hablando de que de pronto, si ya la ciencia descubrió, está esperando que sea el momento adecuado para comercializar la vacuna, que eso es grave. Que eso es grave, ¿no? Tenemos que adaptarnos a una nueva forma social de vida, a una nueva forma económica de vida, a una nueva forma familiar de vida, a una nueva forma laboral de vida. Hoy en Brasil las cifras arrojan que hay más de 1 millón ya de contagiados. Hay 1 millón de... ¿Qué ha hecho la ciencia? Sin embargo, el pensamiento ancestral algo ha tratado de hacer, con los legados que nos ha dejado, con los legados que nos ha presentado, y con esa profunda reflexión y relación que debemos nosotros tener para con la naturaleza. Es el momento de volver a aceptar que somos una especie que utiliza los mismos espacios que las otras especies, y que probablemente la especie depredadora precisamente somos nosotros. Entonces esas comprensiones tienen que abordarse, porque como tú decías, Jorge, las células no solamente componen el ser humano, tenemos células inclusive, tenemos células en seres inertes. Alguna vez tú hablabas, ¿te acuerdas de los hongos? Los hongos no tienen género, los hongos no tienen sexo, pero se multiplican a millares surgir. E inclusive en esa diáspora del tiempo todavía no ha podido explicar la ciencia esta magia de cómo se reproducen los hongos. Sí, no sé si Marcelita nos quiere acompañar con alguna reflexión, o me gustaría, Yasmín, que te integres al conversatorio con tus ópticas del tema también que estás planteando, porque es muy interesante. Eso es adaptabilidad, adaptarnos a vivir en armonía, entendiendo lo que es lo eto, lo eco y lo io, pero desde la parte lógica, ¿sí? Desde la parte lógica. Marcelita encendió el micrófono, entonces luego vamos con Yasmín. Marcelita, por favor. Gracias, compañeros. Qué gusto tenerles aquí. Yo pienso que es importante este tipo de conversatorios porque nos hacen comprender, como ustedes mencionaban, desde diversas perspectivas. Yo creo que esto es lo interesante. A veces uno mira únicamente su paisaje, y yo creo que el hecho de poder juntar las experiencias y el conocimiento hacen mucho más enriquecedor y fructífera la conversación y la comprensión, definitivamente. Y yo quiero rescatar algo que han mencionado ustedes. Primero, Fernando Beltrán nos posicionó en algo que tal vez para nosotros pueda constituir un miedo por el mismo hecho de que somos seres humanos y que nos sentimos frágiles, y es el tener una enfermedad que, de acuerdo a varios medios de comunicación, es una enfermedad que tiene un alto porcentaje de muerte, ¿no? Y precisamente estar enfrentando lo que esta enfermedad y cómo lo está superando. Yo creo que ahí existen algunos elementos que hay que rescatar. Primero, yo creo que nos mencionó algo, Fernando, importantísimo, porque viene este conflicto interno que por ser el hecho de ser humano, obviamente vamos a enfrentarnos, el hecho de confrontar la situación como tal y el miedo. Y otro punto que me pareció importante es ese diálogo mental que él lo pudo hacer. Yo pienso que es fundamental desde la perspectiva del cerebro crear todas estas estos pensamientos que se van distribuyendo por todo el organismo
y que obviamente yo diría que es una parte fundamental de lo que hasta que ha llegado al momento del día de hoy. Es ese diálogo interno mental que él tuvo, el tiempo para estar comprendiendo, el tiempo para conocer esta enfermedad y el tiempo para adaptarse. Eso es lo importante. Es decir, existen algunos tiempos, un tiempo de confrontar, el otro tiempo que ya de la aceptación y el otro tiempo ya de la adaptación, de irse adaptando. Yo creo que son 3 tiempos importantes que nos mencionó Fernando, y que obviamente como el hecho de que somos seres sociales, definitivamente intervienen varios actores. Yo sí creo que cuando uno está enfermo, como actualmente está sobrellevando esta enfermedad, Fernando, a veces es tan vulnerable y necesita del apoyo, y gracias a la familia, como él mismo comentaba, él pudo y está logrando, gracias al apoyo de la familia. ¿Por qué? Porque el hecho de tener y enfrentar esta situación nos hace resquebrajarnos, es que hay que ser sinceros, nos hace sentir probablemente que nuestra vida se vuelva tan corta en un abrir y cerrar de ojos, y necesitamos definitivamente del apoyo de amigos, de familia, que con su energía, con su espiritualidad, nos permitan en realidad poder ir sobrellevando la situación. Por otro lado, quisiera rescatar también lo que ustedes han mencionado, precisamente integrando los conceptos que había mencionado a través del conversatorio con Fernando. El ser humano definitivamente puede autoorganizarse. Miren, nosotros, como comentaba Jorge, somos un cúmulo de células, de átomos, de energía, de pensamientos, y al tener ciertos incidentes o ciertas situaciones en la vida, el ser humano es adaptativo y necesita autoorganizarse. Ahora, definitivamente yo creo que esperemos que esta situación, como ustedes comentaban, que esta situación que sea para la transformación del ser humano, de poder aceptar y de poder autoorganizarnos en varios ámbitos, en el ámbito económico, porque ya no va a ser, tenemos una incertidumbre a nivel, porque miren cómo ha ido cambiando desde el hecho de que seamos seres tan sociables y que necesitemos abrazos, besos, ahora tengamos que mantenernos a la distancia y viene otra forma de cómo de acercamiento entre nosotros como seres humanos. Entonces, yo lo que en realidad sí me preocupa es que todo lo que estemos viviendo en realidad sea pasajero. Yo creo que habrá tal vez muy poca gente que lo tome conciencia de que esto nos tiene que cambiar la vida. Yo creo que gran parte de la población más bien intentaría pensar en retomar o volver a lo pasado y no ver ese futuro. Yo sí me preocupa eso, porque temas como la solidaridad se ve el día a día en la calle, simplemente en la calle, que dejamos de lado el hecho de que si es que yo estoy bien, mi familia está bien, y qué es lo que hago, salgo a la calle sin las precauciones debidas, sin tener conciencia de que tal vez estas acciones pueden afectar tal vez a mi mismo núcleo familiar. Entonces, miren, no solamente es el hecho de que este virus nos ha cambiado, sino que será real que vamos a sufrir una transformación. A mí me preocupa eso.
en realidad yo no sé si es que se logre cambiar esa perspectiva. Yo escuchaba en las noticias y veía también las noticias que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente está tan cansada de estar en la casa, de haber sufrido este confinamiento, que en Miami la gente ha salido prácticamente sin protección a las playas. ¿Cómo podemos actuar de esa forma? Pero miren, y estamos hablando de un país que supuestamente tiene, o tal vez mal pensado, o tal vez incluso mal concebido, tiene un nivel de desarrollo supuestamente superior al nuestro, pero miren cómo actúa la gente. Entonces, yo sí creo y espero en realidad que estas transformaciones, esta autoorganización que tiene el ser humano trascienda para nuestro bien, para nuestro bienestar, para poder conllevar esa armonía, no solamente interna, sino también con todos los seres que nos rodean. Y digo seres porque no solamente seres humanos, somos seres humanos, sino también con el resto de seres que nos rodean. Gracias. Gracias, Basilita. Importante y destacable lo que tú manifiestas, y creo que todos coincidimos. Tú terminas de decir esta parte de las comprensiones. Es que eso es lo difícil, que como manifestaba también Jorge, entender que somos una especie más, ¿no? Que somos una especie más y que vivimos como otras especies. E increíblemente, las otras especies están teniendo, al momento por lo menos, una mejor vida que nosotros. Estamos viendo en muchos reportajes cómo las especies están comenzando a reproducirse, cómo el agua se está limpiando. Hemos visto algunos videos de Chile que los cóndores llegan a barrios residenciales. Vimos hace algún tiempo que animalitos de los considerados, o especies, perdón, de los considerados salvajes, disfrutaban de las calles desoladas de algunas ciudades de España. Vimos los canales de Venecia completamente limpios, ¿no? Y es increíble. Y precisamente, yo no sé, no nos olvidemos que la última gran pandemia que tuvo la humanidad fue la peste europea, la peste española o la peste negra, traída de China, coincidencia o no, traída de China a través de la pulga de la rata negra. Y ahí el nombre de la peste negra. Pero tampoco nos olvidemos que esta enfermedad se desarrolló aproximadamente en 3 años, desde 1347 hasta 1350, pero duró 300 años. Cierto es, las condiciones de la salud, las condiciones de la ciencia, las condiciones de la tecnología, las de la salubridad en general, no son las mismas que de hoy, ¿no? Pero sí, parece que aparentemente no estamos aprendiendo. Y eso nos lleva precisamente a abordar el tema que le estábamos planteando a Yasmín. Ese es el tema que nos lleva a abordar el tema que le estamos planteando, o que nos va a plantear, perdón, Yasmín. Sin olvidar que en el modelo de los 7 pasos de las comunidades Yacha Chicux, precisamente nosotros tenemos en una de las dimensiones de estudio lo aprendido, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido durante esos 2.500 millones de años a los que hacía referencia Jorge, donde ya hay evidencia de vida, no humana, pero evidencia de vida de otras especies, y que en estos 2.500 millones de años han existido 5 extinciones de especies que ya no las tenemos? Yasmín, bienvenida, buenas noches, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, yo recabando de todos los aportes que han brindado ustedes respecto al tema, me parece súper interesante lo que han tratado. Además, quisiera
aportar respecto a lo que comunicaban, esto de que el ser humano ha sido como un elemento en sí, no se ha dado cuenta que es un elemento parte, sino que en sí llega a tener como un poder ilusorio sobre las otras especies, llegando a afectarles o ocasionándoles diferentes daños que tal vez no sean intencionales, pero que se lo realizan. Además, respecto a la interacción de los diferentes elementos, como dicen que se genera esta energía y que en sí la energía va aportando, energía positiva, aporta al desarrollo en sí del ser humano y su crecimiento, tanto de él y de las otras especies existentes, lo cual también me pareció súper interesante. Y respecto a lo que comentaban de que tal vez tuvo que pasar este evento que es muy trascendental para que el ser humano aprenda tal vez a valorar y se despierte y tenga en cuenta de que el mundo hace un llamado y que las diferentes especies están desarrollándose mejor cuando el ser humano ya ha dejado de hacer algunas actividades que afectan a estas. Eso me pareció súper interesante. También respecto a lo que mencionaba, que de mi tema de investigación estoy relacionándome con la armonía comunitaria, como la armonía tal vez no es solamente como yo me imaginaba, que es algo que simplemente mantenga la paz entre una persona y otra, sino que va más allá, que involucra a todos los elementos, tanto a un nivel máximo o a un nivel mínimo, como mencionaban, tanto el universo, las galaxias y también los átomos y moléculas. Respecto a los factores también biológicos, ecológicos y etológicos que he estado leyendo, de cómo son los seres vivos, la interacción de esto y lo estudio que es la ciencia, como es la biología. Quisiera eso. Muchas gracias igual por su aporte. Me ha servido mucho ya para darme cuenta e ir ampliando más mi búsqueda e investigación. Gracias. Gracias, mi querida Yasmín. Y bueno, y bienvenida a la comunidad, y qué bueno que personas jóvenes como tú se vayan interesando por estos temas. Sobre todo tu tema, ¿no? Si abordamos un poquito de los famosos sistemas complejos y adaptables. Tu tema es eso. Tu tema aborda esta trinidad eco-eto-bio desde la lógica bastante interesante, y en la cual nosotros podemos insertarnos en variar un poquito el pensamiento, y sobre todo tú que vas a abordar desde el pensamiento ancestral, ¿no? Desde el pensamiento ancestral que nos llevará, o tu investigación nos permitirá, sin duda alguna, conocer otro tipo de modalidad de cómo abordar temas de investigación, salidos, diría yo, un poquito de aquella linealidad, de aquella simplicidad, a diferencia de la complejidad. Para pasar a darle la palabra a Jorge, que quiere participar, tú decías una cosa fundamental, Yasmín, la energía. Todos hemos hablado de la energía. Y a mí en este punto me gustaría solamente dejar mencionado el Ilatixi, que es la explicación de la energía cósmica desde el pensamiento ancestral andino, ¿no? Entonces, las energías son varias en la cosmovisión andina. Y nosotros podemos encontrar estas explicaciones a través sobre todo, por ejemplo, de los sistemas de vinculación del runa o del hombre y de la guardia y de la mujer para con los diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Partiendo de la energía humana, ¿sí? Partiendo de la energía humana llamada Jucha en el pensamiento ancestral andino, ¿sí? Desde la Jucha en el pensamiento ancestral andino. Y la Jucha te dice que para que esa energía esté en equilibrio, tú tienes que estar en equilibrio con los 4 elementos de la naturaleza, con el agua, con el aire, con la tierra y con el fuego. Cuando en el pensamiento ancestral andino se habla de cómo mantener ese equilibrio o cómo adaptarse a ese equilibrio, y por eso es un sistema complejo.
te habla, por ejemplo, que tú a través de la alimentación, tú manejando una muy buena alimentación, tú puedes lograr el equilibrio. Nosotros también como modelo de estudio tenemos en las comunidades de DH Chicux una propuesta que precisamente aborda cómo está compuesto a través de los minerales el cuerpo humano, ¿sí? Cuando la enfermedad no es patológica, la enfermedad es energética, es decir, que tu jucha ha entrado en un desequilibrio interno con alguno de estos elementos. Por lo tanto, es necesario que para que nosotros volvamos a tener una jucha adecuada, pues tratemos a través de la purificación con los 4 elementos, que se llama el Pojco, que significa el aura en andino, ¿no? El aura andina, es el Pojpo, ¿no? Entonces son cosas interesantes que tú vas en tus estudios seguramente a conducirnos y que estamos ahí para ayudarte, para darte un impulso y sobre todo para aportar nosotros también con un poquito de esta experiencia con este tema de los famosos sistemas adaptativos de la triada que vas a estudiar. Jorge, por favor. Sí, Armando, ¿no? Yo solamente quisiera poner énfasis en algo que me parece que es importante como concepto de ayuda para Yasmín. Mira, tú estudias marketing, Yasmín, ¿no es cierto? Entonces resulta que las tendencias actuales de marketing se las debe manejar bajo un concepto de contenido. Y seguramente si es que nosotros no manejamos un contenido así muy fuerte, muy interesante, por más creativo que sea, la cosa no sale, ¿no? Es decir, la creatividad tiene que nacer precisamente de un conocimiento que sea muy interdisciplinar. Y mira, yo quisiera abordar este tema que hablaba Armando hace un momentito. Yo nos decía que es importante el tema energético, ¿no? Mira que la energía ha sido la culpable precisamente de todas las revoluciones industriales. Y nuevamente ahí empezamos otra vez, la ciclicidad. Nuevamente la ciclicidad. ¿Por qué? Porque el primer gran entorno de energía, si es que nos religamos a la especie humana, es el propio ser humano, punto. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros somos seres energéticos. O sea, no es energético solamente el cuy, pues todos somos seres energéticos. ¿Sí? Entonces, hablar de que nuestra energía se maneja, ejemplo, bajo el pensamiento oriental, con el tema de los chakras, o que de repente haces ejercicios para energizarte, está bien. O sea, todo depende de cómo le mandes a tu subconsciente el tema energético, ¿no? Pero mira los grandes despropósitos que hemos tenido como civilización humana, ¿no? Dejamos de un lado, el tema de la energía del ser humano y empezamos a plantear, por ejemplo, la gran revolución industrial, la primera, con el tema de la energía a carbón, ¿no? O a vapor. Y después tuvieron que pasar más o menos 200 años para que ahora cambiemos el sistema, la energía fósil, con el tema del petróleo, ¿no? Y después seguimos, otra vez. Estamos pensando ahora en la energía renovable, ¿no es verdad? ¿Sí? Y mira cómo el tema de la armonía debería nuevamente manejar un proceso cíclico, ¿no? Y decir, oigan, aguanten. Todos esos procesos energéticos que nos hemos inventado como seres humanos nos llevó a un capitalismo absorbente. Y a un capitalismo que no tiene límites de crecimiento. Parece que es un capitalismo de crecimiento indefinido, decíamos nosotros, Armando. Es un capitalismo extremo. Y resulta que como hay este capitalismo extremo, encontramos todos estos vaivenes en diferentes personas, con sus diferentes comportamientos. Porque no entendemos que algún rato estas revoluciones industriales tienen que regresar al proceso energético, en donde tú tienes que buscar nuevamente ¿qué? Tienes que buscar precisamente tu armonía desde la energía de tu cuerpo. ¿Sí? Debe haber ciclicidad en el tema. Es muy importante que nosotros entendamos esos procesos cíclicos.
Mira, y aquí voy a decir algo que de pronto va a parecer un despropósito, ¿no? Pero de lo que hemos visto, nos dicen a nosotros que lo mejor que le puede pasar a la vida es la muerte, porque se renueva, ¿sí? Se renueva perfectamente. Y también quiero entrar en otro lado. Si nos vamos por el pensamiento andino que tanto le gusta a Armando, mira, nosotros somos seres animales. No nos debemos preocupar mucho por el lado de la muerte, ¿no? Porque llegaremos a otro estado de la materia, que es ser seres minerales, ¿no? Y luego entraremos a otro estado de la materia, que es ser seres vegetales. ¿Pero quién dice que los seres vegetales y los seres minerales no tienen vida? ¿No? Entonces hay que empezar a generar esas comprensiones y bajo ese contexto, mira, tratar de entender precisamente que la armonía es una armonía planetaria. Ya, de mi parte, muchas gracias. Bien, gracias Jorge. Fernando, me gustaría que hagas alguna recapitulación de todo lo hablado, por favor. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que ha quedado como elementos claves aquí el hecho de las comprensiones, que es fundamental, ¿no? Y yo creo que el ser humano como tal tiene que permanentemente generar ese tipo de análisis y de comprensión. Pero algo que yo sí veo como un elemento clave también aquí es que nosotros cambiamos o nos vamos adaptando porque antes hubo un incentivo, ¿ya? Y yo le diría, le tomaría desde el punto de vista que yo manejo el ámbito económico. Y uno de los principios que dice Mankey es que los seres humanos nos movemos por incentivo para cambiar nuestra manera de ser, para cambiar nuestra conducta. Y eso es lo que permanentemente, y yo diría, como bien decía Jorge, hablamos de un capitalismo. Perfecto, pero ¿qué nos está dando este capitalismo de manera permanente al ser humano? Incentivos. ¿Y qué está ocasionando? ¿Esos incentivos serán buenos o malos? Ese sería el análisis y esas serían las comprensiones. Porque no será que a través de esos incentivos estamos llevando toda la energía hacia un buen fin, hacia un mal fin. Esas comprensiones habría que hacerlas, ¿no es cierto? Entonces, cuando topamos el capitalismo como tal y vemos que es ilimitado, yo diría una de las claves del capitalismo es que permanentemente te crea incentivos y te va cambiando, ¿sí?, la conducta de las personas. Y si no, veamos en los sistemas socialistas, ¿cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho? No. Las cosas se han cambiado y la conducta de las personas ha cambiado desde un sistema más capitalista. El hecho es que desde ese sistema capitalista, y como bien hablaban ustedes de la energía, esa energía no está siendo bien canalizada, sino que nos está llevando cada vez más a la destrucción. Pero nos lleva de la mano a todos, porque vamos cambiando, no para bien, estamos cambiando, o esos incentivos que genera el capitalismo nos están llevando bien a una destrucción permanente. Y no solo, yo diría, de las otras especies, del mismo ser humano, porque estamos acabando con el planeta. Entonces, yo creo que el tema central de esto es entender lo que es y generar esas comprensiones necesarias, ¿no es cierto? Y viendo cuáles son las condiciones que nos está ofreciendo estos sistemas, cómo el ser humano se sigue adaptando dentro de estos sistemas, qué estamos haciendo como seres humanos, ¿sí?, y cuál es nuestro papel dentro de esos sistemas como tal. Entonces, yo creo que quedan muchas cosas por debatir, muchos temas por analizar, ¿sí? Y quería agradecerles porque realmente también es mi primera vez que estoy en este tipo de diálogos, este tipo de reuniones, y ha sido muy grato, pues, de mi parte compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Fernando. Sí, haciendo un pequeño corolario de la última intervención de Fernando,
nos queda una tremenda inquietud acerca de un futuro incierto, ¿sí? Un futuro incierto, y precisamente para eso están este tipo de plataformas, mi estimado Fernando, y para quienes después nos vean, porque creemos que debemos ser parte, ¿sí? Parte directa de la creación de opinión pública. No podemos ser indiferentes e indolentes ante lo que estamos viendo. Tú decías una cosa importantísima. El país se desangra en la miseria y en la pobreza, y sin embargo todos los días nosotros no podemos comprender cómo los noticieros se llenan de noticias de millones y millones y millones de dólares, ¿sí? Y pues estas plataformas, estas ventanas como los diálogos de la comunidad de Yachachicux, pretenden eso. Y las puertas están abiertas para que toquemos diferentes temas. Es más, para la próxima semana, o de aquí a 15 días, ya nos pondremos de acuerdo. Yo dejaría planteado un tema muy importante ahí en la mesa para que la vayan analizando. Algo que le hemos denominado en las comunidades de Yachachicux como la economía comunitaria. ¿Sí? Como la economía comunitaria, que sería, creo yo, interesante que lo abordemos. Marcelita, por favor, tu intervención, tu corolario, tu opinión final sobre lo que hemos acabado de escuchar en este conversatorio. Gracias, Armandito. Primero agradecerles porque, como dije al inicio, yo creo que cada una de las exposiciones en realidad nos alimentan, nos dan otra perspectiva de vida, yo diría, una perspectiva nueva de conocimiento inclusive, y yo creo que tenemos, como comentaba Fernando, nuevas aristas que se van abriendo. Es importante precisamente analizar al ser humano como tal desde su entorno, pero también aspectos económicos que de una u otra forma son parte de nosotros, esta reorganización mundial, estas nuevas comunidades que se escucha, se están formando. Es importante tratarlas porque solamente con estos conversatorios uno tiene otra visión, y eso sí me parece súper importante. Gracias, Armandito. Bien, mi querida Marcelita, te agradezco un mundo. Yasmín, por favor. De la forma, agradecerles por todo el conocimiento que han contribuido cada uno de ustedes, respecto igual a lo del ser humano con el ser humano como parte de un entorno y todo lo que esto ha representado, tanto de manera positiva y negativa, lo que esto ha implicado y lo referente a todos los elementos con los que se va desarrollando. Eso, muchas gracias. Ok, gracias, mi estimada Yasmín, y nuevamente bienvenida. Bayrito, si eres tan amable, por favor, haciendo tu reflexión final de este conversatorio. Bueno, referente a la exposición, quiero comentar algo que señalaba Jorge, que era referente a la armonía. Yo pienso que verdaderamente el tema de armonía es un tema muy subjetivo, va a depender de las vivencias del entorno o las comprensiones, como dijeron, de cómo el ser humano o el individuo asocia su realidad, asocia su entorno y obviamente asocia las relaciones de las interacciones con el medio ambiente, ¿no? Ya. Entonces, me parece muy interesante estos diálogos, esta comprensión, y lo importante es aprender estos elementos para cambiar, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo podemos esperar que la sociedad cambie si nosotros no somos capaces de cambiar? Y eso es lo importante, el enriquecimiento a través del diálogo, la discusión, y generar comprensiones es fundamental si queremos cumplir con este objetivo. Los seres humanos somos de por sí, tenemos un principio que es la adaptación, y eso es un ejemplo clarísimo. Tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a todo lo que nos pasa. El mundo se está adaptando a la era post-COVID. Y por ende, yo creo que estos son temas fundamentales que hay que seguir discutiendo y analizando. ¿Ok? Muchas gracias con todos. Gracias, mi estimado Byron. Como siempre, es un gustazo poder contar con tu presencia.
Finalmente, Jorge, quisiera tus reflexiones finales antes de hacer el cierre del conversatorio del día de hoy. Sí, Armando, muchas gracias. Mira que nos quedamos sin una parte del diálogo. Así. Parece que... Gracias, Armando. Sí. Okay. Mira, es importante lo que hemos tratado el día de hoy. Creo que nos quedamos sin una parte pero muy importante del diálogo, porque mira que la antítesis de la adaptación es la evolución, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros no entendemos mucho el tema evolución, porque seguramente el tema evolución deviene no del individuo, sino de la especie, ¿no? Tenemos que tener muy claro que durante ese gran proceso genético que hemos tenido a lo largo de la creación, seguramente evolucionamos también para adaptarnos. Entonces no hay una adaptación sin una evolución. Esa es la idea. Y es muy importante que nosotros reflexionemos sobre este esquema, porque en algún momento dado vamos a tratar de aplicar ese concepto al tema de cómo debería evolucionar nuestra sociedad. Mira que no hay desde la universidad las directrices para que evolucione la sociedad. Y aquí, por favor, yo quisiera poner en el tapete precisamente eso. Nosotros tenemos la misión, pero la misión prioritaria como universitarios. Tenemos esa misión y esa obligación de poder engendrar nuevos pensamientos, que es lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy. Porque miren, no puede ser que nosotros veamos cómo se desangra nuestra sociedad y estemos siempre atentos a ver cómo se desangra. Ya parece hasta una especie de morbo. Pero la universidad se queda corta en cuanto a las propuestas que deberíamos hacer. Y claro, esto nos da la pauta para que sigamos nosotros en estos temas. Ojalá podamos integrar a más miembros en la comunidad. Yasmín, tú que estás por acá, desde ese lado joven que quiere empezar a entender unos procesos diferentes, ojalá puedas invitar a tus amigos, a tus amigas. Siempre será bueno seguir nutriendo este tema de la comunidad, porque precisamente estamos convencidos de que lo que le hace falta precisamente a nuestras sociedades es un pensamiento comunitario, en donde precisamente empecemos a manejar, no sé si uso el término que utilizó Marcelita, de la idea de que seamos un tanto más, no me acuerdo cómo pusiste, que seamos, como que tenemos que dar, ¿no es cierto? Pero, oye, tenemos que manejar también el tema de ser recíprocos el uno con el otro. O sea, no es solamente dar, y eso tenemos nosotros que tener claro, porque el hecho de dar origina que el otro dependa, y todo tipo de dependencia es mala. Las dependencias, lo que nos van a originar es precisamente lo que tenemos hoy por hoy, que los bonos, que sabe qué, gobierno quiero esto, y que saben qué, nosotros necesitamos tal cosa, y seguimos con eso, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos empezar a priorizar es precisamente esa reciprocidad que debe haber entre seres humanos. Si yo doy, recibo, ¿sí? Debe ser así el contexto. Y bueno, con esto yo simplemente quisiera agradecerles a todos por su participación, que bueno, muchas gracias por esto. En realidad nos nutre mucho la presencia y también nos fortalece, porque de repente este es un trabajo muy a hormiguita, ¿no? Pero que en algún momento va a rendir sus frutos. Muchas gracias Armando por la presentación. Gracias, mi estimado Jorge. Sí, y mira, yo sí les invito a que sigamos aunando. Yo sé que estamos haciendo un esfuerzo en cuanto a tiempo, a pesar de que se dice que ahora en casa tenemos todo el tiempo del mundo, pero alguna vez realizamos una conversación con Jorge y otros directos amigos y hablábamos de que qué triste irse de la vida terrenal me refiero, o que cambiemos de que terminemos un ciclo y empecemos otro ciclo sin haber hecho nada por la sociedad. Creo yo que esta es una tribuna. El día de hoy estamos 5, mañana estaremos 10, pasado 20,
y así sucesivamente, porque como le decía yo a Jorge el día de ayer que planificábamos ya el entorno de la reunión virtual, no importa el número, lo importante es lo que estamos haciendo. Para muchos incomprendidos, para otros a lo mejor insignificante, para otros ni siquiera incomprendidos, indiferentes. Pero eso es lo que nos da fuerzas para que tratemos de abordar este tipo precisamente de pensamientos. Y que sea un compromiso de los 5 y que se vayan sumando más, y los que participaron la semana anterior, dependiendo de los temas y de los intereses, pero lo importante es trascender. Qué pena, como les decía, irse de la vida sin haber trascendido en algo. Algún rato ya no estaremos aquí, probablemente Yasmín tome la posta, pero qué importante sería que cuando ya no estemos en presencia física, alguien diga a través de las comunidades, algo se intentó. Nos dirán, como les dije, soñadores, locos, complejos, no sé, pero estamos haciendo algo. Yo quiero terminar solamente con lo que es mi pasión. Si los seres humanos comprenderíamos un poquito la adaptabilidad al pensamiento ancestral andino, y no porque haya un poquito leído de este tema, pero créanse ustedes que otros sería el cantar. Ojo, el tema ancestral. No me refiero al tema de los hermanos indígenas, como son vistos de manera indiferente por la sociedad actual. Y el pensamiento andino nos lleva, o el pensamiento ancestral nos lleva a entender que qué es la cosmovisión andina, así en 2 minutos. La cosmovisión andina no es otra cosa que la visión del cuidado que debemos tener de la naturaleza, del cosmos vivo, o la Pachamama, y la relación sagrada entre el ser humano, la madre tierra y las demás especies, en donde la visión del comunitarismo está basado en el Aini, o la reciprocidad, lo que decía el Jorge, ¿no? Y en el cuidado de las relaciones humanas, en vivir en ayllu o comunidad, con amor, con respeto a los seres vivos, a los ancianos, a los niños, a los árboles, a las montañas, a los ríos y al universo entero. ¿Sí? Y al universo entero. Porque en el pensamiento ancestral, la religión es el cosmos. La religión, como les decía, es el Ila, ¿sí? Es el Ila Tixi. Y el cosmos, sin ponerle nombre, o nuestro Dios, es el universo. Y para quienes somos creyentes, si Dios creó el universo, Él es el ordenador, ¿no? Él es el ordenador. Por lo tanto, ¿cuál es la visión del pensamiento ancestral? Es la Pacha. Es el tiempo, es la época, el universo, la tierra, el mundo, el cosmos, la era, los espacios, la naturaleza, la hora, la fecha, la región, la religión, el país, el lugar, la tierra, el mundo, el tiempo, el piso, en donde tú estás. ¿Sí? Eso es lo importante del pensamiento andino. Ojalá algún rato nos adaptemos a este tipo de pensamiento, ¿no? Porque también nos presenta el alguien causa como el buen vivir, pero el buen vivir entendido como lo bueno, como disfrutar lo sublime, como disfrutar la vida a plenitud, como ser el estando, el aquí, el ahora y el estar siendo, ¿sí? Y el estar siendo. Con ese cuidado y respeto a la tierra. A propósito, el día de mañana es 20 de junio y el día de mañana les pido que alcen un momentito a las 12 del día sus ojos hacia el cielo, porque estamos en el solsticio de verano, ¿sí? Mañana 20 de junio. Así que les invito a hacer ese ejercicio, amigos, ¿no? El ayllu, ya les dije, es la vida en la comunidad donde todos, no quiero decir que todos trabajen para todos, pero que donde haya ese amor y ese respeto hacia la comunidad, ¿sí? Donde haya ese amor y ese respeto hacia la comunidad, entendiendo, como les dije, los 4 elementos de la naturaleza que nos permite la luz y el fuego, que representa la vida, llámese células, llámese energía, a través del Ila Tixi o del Viracocha, el creador, el hacedor en el pensamiento ancestral andino.
Eso como una reflexión final, mis estimados amigos, les agradezco nuevamente la presencia y ojalá el día de mañana Fernando, Yasmín, Byron, Marcelita, o Pablito Roballo, o Patricio, o Iván Coral propongan. Yo dejo en la mesa para la siguiente conversación un nuevo modelo de discusión de economía comunitaria. Muchas gracias, gracias Jorge, te dejo con las palabras de despedida. Buenas noches. George. Sí, muchas gracias, hermano, muchas gracias. En realidad pensé que las tuyas eran las palabras de despedida. Bueno, agradezco a todos ustedes. Yasmín, Byron, Fernando, Marcelita, muchísimas gracias por su presencia. Adiós. Gracias.